Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más. Y como siempre, les habla su hermano Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en la región de Puerto Rico. Y bienvenidos a nuestras clases de escuela bíblica. Recuerde que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estamos en la lección número 6 para el semestre de enero a junio del 2022. Y como siempre uso el expositor y la guía del maestro, estamos en la página 51 a la 59, puede buscarlo. Y el título de la lección en esta ocasión es La segunda venida de Jesucristo. Las lecturas bíblicas en esta ocasión estudiaremos el capítulo 19 de Apocalipsis, todo el capítulo, son 21 versículos y hay una afirmación fundamental que quiero leer que dice: la segunda venida de Cristo es un efecto real que ha de ocurrir al final de la gran tribulación y antes del milenio. Cuando leemos este capítulo 19 de Apocalipsis, se puede dividir el mismo en 4 sesiones. Escuche bien. La primera parte, que comprende los versículos 1 al 8, se pudiera denominar la gran multitud en el cielo que grita o alaba y usa la palabra aleluya. Luego una segunda parte que sería la cena de las bodas del Cordero, los versículos 9 y 10. Una tercera parte donde vemos el jinete del caballo blanco, que serían los versículos 11 y 16, que esto vendría a ser ese gran evento que le llamamos la segunda venida de Cristo con su iglesia. Y la última parte del capítulo 19 es el juicio contra la bestia, entiéndase el anticristo y el falso profeta, que ese sería los versículos 16. Este capítulo 19 es un capítulo maravilloso, así lo tenemos que declarar, ya que nos brinda muchos detalles de las cosas que habrán de sucederle a los enemigos de la iglesia y a los opositores de Jesucristo. Este gran evento mencionado aquí de la segunda venida de Jesucristo será un hecho que le tenemos que denominar de gran trascendencia, y de nuestra boca saldrá una exclamación: aleluya, porque la venida del Señor se está ejecutando. Regresará a la tierra nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores con su iglesia. Los engaños y la tiranía que por muchos años, especialmente en este periodo, 7 años del anticristo y el falso profeta, pues llegarán a su fin. Vamos a la primera sesión de nuestro estudio, que está titulado La adoración celestial. Y en la letra A estaremos estudiando o analizando los versículos 1 al 5, titulado La multitud que adora. El versículo 1 dice de la siguiente manera, y leo: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Aquí nosotros en este versículo 1 notaremos un énfasis
El énfasis es en la expresión gran voz y luego gran multitud. Esto, si lo hiciéramos una traducción, pudiéramos traducirlo una fuerte voz y una inmensa multitud. Por lo tanto, significa algo que es muy importante, de lo cual hay que anunciar, pero no suave. Hay que anunciarlo levantando la voz. La multitud está mencionada en este versículo, se encuentra en el cielo, y eso es muy significativo para nosotros. Ellos pronuncian una alabanza que dice aleluya. Esa es la expresión. Esta palabra es un término muy usado en la liturgia de los judíos. En nuestro servicio, cuando hablamos de liturgia, estamos refiriéndonos a nuestro servicio o a nuestro culto. Aleluya, la palabra aleluya está formada de dos palabras hebreas. Alelu, que significa alabar, y ya, Y-A-H, que es un diminutivo del nombre Yahvé. Esas tres primeras letras, Yahweh, ese Yad es un diminutivo que significa, queridos hermanos, alabado sea el Señor. Eso es lo que significa la palabra aleluya. Si usted ha estado muchas veces declarando aleluya, aleluya y no sabía, pues lo que usted está diciendo es alabado sea el Señor. Este término, que era judío originalmente, fue adoptado por la liturgia cristiana. Por lo tanto, los lectores de Apocalipsis, cuando ven o leen la palabra aleluya, su significado le es muy familiar. Y en el libro de Apocalipsis es interesante porque la palabra aleluya aparece en este capítulo 19, en el versículo 1, en el versículo 3 y en el versículo 4. Vamos al versículo 2 a comentarlo. Menciona cuál es la razón de esta alabanza, aleluya. Y leo, dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esto ha sido, en cierto sentido, el resultado de la mano, del juicio de Dios sobre sus enemigos. Históricamente, este versículo 2 está haciendo referencia a Roma, a su imperio pecador, y hace referencia también cuando se habla de sangre, ha vengado la sangre. Aquí lo que está haciendo referencia a los muchos mártires que murieron a causa de las persecuciones del mismo imperio romano. Escatológicamente hace referencia al imperio de terror y muerte del anticristo durante este periodo de tiempo que le hemos llamado la gran tribulación. El versículo 3 dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. En el contexto de la simbología de Apocalipsis, humo puede significar o significaría el hecho cuando algo es destruido, cuando algo es quemado. Por lo tanto, implica el fin de ese imperio del anticristo. Aunque históricamente tenemos que señalar también que hubo un momento en la historia de Roma cuando uno de sus emperadores, Nerón, quemó toda la ciudad y la hizo ceniza y el humo se elevaba al cielo.
Vamos al versículo 4. Vemos los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que están postrados y adorando a Dios por sus justos juicios. Los pecadores podrán hacer todo lo que quieran, el anticristo también, pero al fin y al cabo la mano de Dios caerá sobre ellos. El versículo 5 es una invitación para que todos los siervos, y le llama pequeños y grandes, le adoren. Por lo tanto, ¿qué simboliza esto? Pues esto simboliza que la adoración a Dios en el cielo va a ser una adoración universal que merece Dios, que es el creador de ¿qué? Pues de todas las criaturas. La letra B de la primera parte de nuestro estudio, titulada La razón de la adoración, vamos a analizar rápido los versículos 6 al 8. Vamos al 6. Menciona una gran multitud que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ese es el clamor, Dios reina, o sea, Dios cumplirá su propósito y Dios va a vencer. La primera parte del versículo 7, vemos que esta multitud hace 3 cosas. Estos son los pequeños detalles que uno se goza cuando lo lee. Las cosas son, ellos dicen, gocémonos, es lo primero. Luego añade, alegrémonos. Y tercero, démosle gloria. La iglesia ha sufrido por años, pero llegará el momento que habrá que de gozarse, de alegrarse y darle gloria al Señor. La razón de que ellos están haciendo esto es el gran evento que se habrá de avecinar en la segunda parte del versículo 7. ¿Y cuál es ese evento? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y alguien preguntará, ¿pero quién es esta esposa que menciona aquí? Bueno, tenemos que concluir de una manera categórica. Es la iglesia que se compone de ¿qué? De judíos y de gentiles del mundo entero. Aquí se habla de bodas del Cordero y de su esposa. Y esto es lo que le llamamos en literatura una metáfora para explicar que la alianza que Dios ha tenido con su pueblo, alianza que metafóricamente lo vemos en la imagen de un esposo y una esposa. El versículo 8 describe cuál es esta vestidura de la esposa y cómo la describe. Dice que es un lino fino, limpio y resplandeciente. Se nos da a continuación una explicación de lo que significa esta vestidura fina, limpia y resplandeciente. La explicación es porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La esposa, iglesia, está vestida de lo que podemos denominar la pureza y la consagración de su carácter. Como iglesia, nuestra vestidura no es solamente la externa, es la espiritual. Bueno, vamos a la segunda parte del estudio, titulado Las bodas del Cordero. Y la letra A, donde estudiaremos el versículo número 9, que nos habla de las bienaventuranzas. El versículo 9 dice que las personas sean llamadas a la cena de la boda del Cordero son bienaventurados. Pero la gran pregunta es, ¿qué significa bienaventurado? Es una palabra compuesta, bien y aventurado. En el mundo griego, esta palabra bienaventurado significaba una etapa
donde los dioses están en un nivel y este nivel expresa que están por encima de las penas y de la fatiga de la tierra. Ese era el significado que le daban los griegos. Bienaventurado lo podemos traducir como una persona que es feliz, como una persona que es dichosa. Y esta es la cuarta bienaventuranza de 7 que aparecen en el Apocalipsis. ¿Y dónde están esas 7 bienaventuranzas? Se las voy a repetir rápido, cópiela. En el 1:3, en el 14:13, en el 16:15, en el capítulo 19:9, en el 20:6, en el 22:7 y en el 22:14. Aquí lo que se hace referencia es una cena. Antiguamente las bodas se conmemoraban en una especie de fiesta que duraba nada menos que 7 días, donde se incluía comida y bebida. Y es a esta gran fiesta la que se le conoce como el festín nupcial. Hay algunos versículos que hablan de esta cena que la iglesia tendrá o que tendremos con el Señor en el cielo. Lucas 14:15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Lucas 22:18, en la institución de la cena del Señor, el mismo Jesús dijo, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lucas 22:30, Jesús añade, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Todos estos versículos hacen referencia a ese evento que le hemos denominado la boda y la cena del Cordero. Y seguimos. Apocalipsis 3:20 declara, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero usted me preguntará, pero hermano Mateo, ¿eso lo vamos a interpretar literalmente o es algo simbólico? Bueno, con toda sinceridad, mi preocupación personal, la muy mía, yo respeto la suya, mi preocupación no debe ser si comeremos materialmente o no comeremos en el cielo. Para mí, lo más importante es ir al cielo, no si me van a ofrecer algo de comer o no me van a ofrecer algo de comer. Cuando llego al cielo, pues posiblemente fundamentado en todos estos textos, me pudieran dar algo de comer, pues gloria a Dios. Y si no me dan nada, pues gloria a Dios también. Mi interés principal es que lleguemos al cielo. Hay muchas cosas que nos preguntamos aquí en la tierra, nos adelantemos, no nos debemos adelantar, vamos a esperar llegar al cielo para que el Señor nos dé sorpresa. No podemos negar, por otro lado, que después de que Jesús resucitó, Él comió y se le apareció a los discípulos.
¿Dónde aparece eso? Pues Lucas 24, 41 y 43 dice que Jesús comió con ellos. Y esto fue después de haber resucitado. Y se lo leo, repito, Lucas 24, 41, 43. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Eso hizo Jesús y fue después de haber resucitado. Pero con todo y eso, queridos hermanos y amigos, nuestra preocupación, aunque estamos hablando de la cena de la boda del Cordero, no debe ser si comeremos o no comeremos materialmente. Algo el Señor nos dará, bien sea material o en otro formato. Pero escuche lo que dice Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 10. Termina diciendo que al oír Juan estas palabras, se arrojó a los pies del ángel para adorarle. Pero el ángel le advierte y le dice, no lo haga, porque soy consiervo tuyo. Aquí aprendemos algo bien importante. Solamente tenemos que adorar a Dios y ninguna criatura debe ser adorada, incluyendo a los ángeles. Y nos vamos a la tercera parte final. El jinete del caballo blanco. Vamos a comentar algo de los versículos 11 al 16 en la letra A. El versículo 11 aparece un caballo blanco, lo cual representa la conquista y también es símbolo de victoria. Así hacían los conquistadores y los reyes cuando regresaban de una batalla y de haberla ganado. En Apocalipsis encontramos dos caballos blancos y no se confunda, quiero hacer la aclaración. Hay dos caballos blancos. El primero aparece en Apocalipsis 6:2, pero el de Apocalipsis 6:2 es el anticristo. Y en el capítulo 19, versículo 11, es Jesucristo como victorioso. No los confunda. Tenemos que distinguir también dos batallas que se dan ahí en esos capítulos. La primera es la batalla de Armagedón, que aparece inicialmente, la primera parte, en el capítulo 16, versos 13 al 16, y luego encontramos unos detalles de esa misma batalla en el capítulo 19, versículos 11 al 21. La batalla de Armagedón se da antes del milenio y hay otra segunda batalla que se llama la batalla de Gog y Magog, que aparece en el capítulo 20, versos 7 al 9, y también en Ezequiel 30, 39, pero esta segunda batalla es después del milenio, no las confunda. Al caballo blanco del capítulo 9, al jinete se le llama fiel y verdadero, y siempre cumple sus promesas hechas a su pueblo. Por eso es que se le denomina fiel y verdadero. Todos los que por su causa han sufrido van a ser recompensados. Por eso también le llama que va a ser fiel. Versículo 12, menciona sus ojos como llama de fuego. ¿Qué pudiera significar esto? Bueno, varias cosas. Una mirada profunda que enjuicia, que consume, pero también puede significar omnisciencia, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Luego habla de que este jinete lleva muchas diademas en su cabeza. Esto es símbolo de que él es el Rey de Reyes.
Antiguamente los reyes por cada reinado se ponían una corona. Y si tenían más reinados, otra corona. Pues este tiene muchas diademas, muchas coronas. Dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y esta descripción pudiera estar haciendo referencia a lo que se conoce como la palabra tetragramatón. Si no la había escuchado antes, se le llama tetragramatón a las 4 letras del nombre Yahvé. Los judíos escribían el nombre de Yahvé con 4 consonantes, Y, H, V, H. La escritura hebrea antiguamente no existían vocales. El hebreo antiguo no tenía vocales. El lector tenía que saber cuáles eran las vocales que le correspondían a cada palabra y así pronunciarla aún cuando no estuviesen escritas. Por eso al tetragramatón, a estas 4 letras, que es Y, H, V y H, si le añade la vocal A y la vocal E, entonces diría Yahvé. Algo interesante. A pesar de que en el versículo 12 el nombre aparece oculto, ya que por ser considerado algo sagrado, nadie podía mencionar el nombre de Dios, en el versículo 13 revela cuál es ese nombre y dice que es el Verbo de Dios. Y cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, allí hace referencia a Jesucristo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. Con esta descripción, que ya la vimos en los versículos 7 y 8, sabemos que se refiere a la esposa del Cordero, a los santos, a la misma iglesia. Luego vemos una espada aguda en el versículo 15, que representa su juicio sobre las naciones. Y el versículo 16 menciona que su nombre está escrito en su vestidura y en su muslo, o sea, en un lugar que lo pueden leer, ya que a él se le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la última parte, la letra B, es la venida de Cristo. Y en estos versículos nosotros vamos a encontrar cuál va a ser el juicio divino contra el anticristo. Los versículos 17 al 21, contra el anticristo y contra el falso profeta. Aquí nosotros vamos a encontrar detalles de la batalla de Armagedón que no se habían anteriormente. Por ejemplo, se había mencionado en el capítulo 16, 12, los reyes de Oriente. En el 16, 13, el dragón, la bestia y el falso profeta. En el 16, 14, el que son reunidos para la batalla. En el 16, 16 se le llama Armagedón. Y aquí ahora, en el 19, 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que va montado en el caballo blanco. Y en el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. El versículo 21 termina diciendo que todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así que vemos una especie de complemento relacionado con la batalla de Armagedón entre capítulo 16, capítulo 19. Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo concluimos? Escuche bien. En la escatología que enseñamos, debemos recordar que la segunda venida de Cristo consta de 2 fases. La primera, Cristo viene por su iglesia. ¿Cuándo?
en el arrebatamiento. Luego de un periodo de 7 años que consiste en la tribulación y la gran tribulación y la manifestación de la Trinidad diabólica, entonces es que viene la venida de Cristo con la iglesia y se desata la batalla de Armagedón. Y al final de cuentas, los enemigos de Cristo, la iglesia y de la iglesia. ¿Y quiénes son esos enemigos? El diablo, el anticristo y el falso profeta son derrotados. Y el Señor reinará por los siglos de los siglos. Se nos terminó el tiempo. Nos vemos en la próxima ocasión y como siempre les habló su hermano en la fe en Jesucristo, Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación. Que pasen un lindo día en el Señor.